Mucha gente se centra en la viralización, pero no en la conversión. La conversión es la cantidad de seguidores que tienes, el interés de esas personas en que te terminen comprando. Aquí has dicho algo muy importante, vamos a resaltarlo porque seguro que hay mucha gente que no sabe lo que es el avatar, no estarán pensando en la película, ¿no? Entonces, ¿qué es un avatar? ¿Cómo podemos identificar nuestro avatar? Un paso a paso sencillo para poder entender qué es y cómo poder identificarlo para poder hablarle a esa persona. Es decir, tú puedes tener 200 seguidores y generar decenas de miles de euros desde el momento en el que alguien ve este podcast puede empezar con su marca personal. ¿Qué aprendizaje dirías que pudiste obtener que a día de hoy te han podido ayudar? Pero siempre mi madre y mi padre me han inculcado el hecho de, si tú ves que algo es posible. Si tuviera, Marius, que destacar 3 aprendizajes de haber trabajado con las mejores marcas personales a nivel de España, ¿cuáles serían? Yo te diría primero... Marius, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, muy contento de estar aquí. La verdad es que viendo toda tu evolución como closer y ahora como podcaster, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión de tener un ratito para conversar contigo. Qué bueno, tío. La verdad que, primero de todo, bienvenido a Priorízate. Tenía muchas ganas también de poderte tener aquí. Después también de este año 2025 que también hemos estado ahí trabajando juntos. Lo primero de todo, obviamente, vamos a hablar de marca personal, de contenido, de viralidad. Pero para que nos podamos situar, yo creo que lo primero que debería entender la gente que nos está viendo, ¿no? ¿Qué es esto de la marca personal y por qué es tan importante? Muy buena pregunta. De hecho, te voy a decir que el 99% de las personas que publica contenido en redes sociales comete este error, y es que no tienen una marca personal, sino que simplemente se dedican a crear contenido. Entonces deja que te explico la diferencia. Crear contenido simplemente es grabar vídeos, editar los vídeos y publicarlo. Nada más. Crear una marca personal es ir un poco más allá. Es tener una estrategia de contenido y, lo más importante, conectar con las personas que te ven. Es decir, tú puedes tener 200 seguidores y generar decenas de miles de euros porque los pocos seguidores que tienen conectan contigo, te respetan, entienden que eres una autoridad en el nicho en el que estés. Cambio, por otro lado, tú puedes crear contenido, tener 300, 400 mil seguidores y no ganar dinero con esa cuenta. ¿Por qué? Porque la gente te sigue, porque a lo mejor le interesa tu vida, porque a lo mejor, le interesa que le hagas reír en un momento en concreto, pero no te respetan, no quieren aprender nada de ti. Entonces son dos paradigmas completamente diferentes. ¿Sí? Y por eso yo siempre que cojo un cliente para mi agencia, que luego lo hablaremos, o para mí mismo, siempre intento practicar la marca personal. Vale, está genial. Entonces, algo que sí que yo creo que es importante es en qué punto de nuestra vida, obviamente entendiendo que tenemos ese objetivo de poder crear contenido o de poder tener un negocio, ¿en qué momento tiene sentido crearte una marca personal? O sea, te explico. A día de hoy, hasta hace poco, tenía mucho sentido el hecho de poder compartir el proceso, ¿no? Aunque no estuviéramos en ese punto de autoridad, pero poder compartir ese proceso. A día de hoy, sí que es verdad que se habla mucho de que quizás puede tener más sentido el hecho de estar, 2-3 años enfocándote en algo sin crear contenido para luego poder tener esa autoridad. Quiero saber tu opinión en ese punto y saber para ti en qué momento tiene sentido poder tener esa marca personal o crear contenido. Mira, desde el momento en el que alguien ve este podcast puede empezar con su marca personal. Buena esa. Por 2 razones. Primero, porque cuando empieces vas a ser malo o vas a ser mala. O sea, crear contenido, comunicar, aprender a grabar, entender qué es lo que quiere tu audiencia, es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Entonces, cuanto antes empieces, antes podrás ver dónde te equivocas y antes podrás mejorarlo y convertirte en un comunicador, en alguien que entiende cómo funcionan las redes sociales y, por tanto, poco a poco, equilibrar el punto profesional con el punto de marca personal, que es lo que queremos. Vale. Entonces, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, y que también lo veo muy importante, es que la gente conecta con personas que son honestas. O sea, imagínate las personas que tú sigues en tu día a día. ¿Por qué los sigues? Los sigues porque tienen un coche, porque se han comprado un Lamborghini o porque han conseguido ser una persona que tú respetas o que compartes un mensaje que dan, que empatizas con ellos y por tanto los sigues por esa razón. Entonces hay estas 2 razones, ¿no? En primer lugar, aprender, mejorar y crecer mientras vas compartiendo y vas publicando, y luego por otro lado, para que la gente te vea como una persona y no como una marca puramente estratégica que comparte para vender, porque luego lo que vas a generar es rechazo. Vale. Entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que está ahí arrancando, emprendiendo, pero que no se quiere exponer a las redes sociales o esa marca personal por a lo mejor sentir que no es el momento? Mira, lo primero que le diría a esa persona, le plantearía un ejercicio, que de hecho contigo lo hicimos. ¿Sí? Y que creo que es muy buena idea. El ejercicio consta de lo siguiente, ¿vale? Vas a coger un mes que tenga 30 días, ¿vale? Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Cada día del mes te vas a grabar contando una experiencia, una anécdota, una historia, lo que te haya pasado en ese día, que te haya molestado, que te haya gustado, lo que sea. Y el objetivo es que puedas contarlo en tan solo 1 minuto, 1 minuto y medio como máximo. ¿Qué vas a hacer después de contar y de grabarte durante ese mes? Vas a ver ese vídeo y vas a apuntar qué es lo que has hecho bien a nivel de comunicación.
las pausas, dónde has mirado, cómo tenías las manos, la postura del cuerpo, etc. También, pues, si estás respetando el tiempo o no. Por ejemplo, a mí me encanta hablar. Entonces, yo cuando empecé a hacer este ejercicio me daba cuenta que no tardaba 1 minuto y medio, que tardaba 2-3 minutos. Entonces, es muy importante ser capaz de comunicar una idea en un tiempo concreto, que es el tiempo de retención que tiene la gente, y lo más importante, ver dónde te equivocas antes de publicarlo para poder mejorar. Entonces, yo creo que ese es un punto medio entre empezar a publicar y me da miedo publicar. O sea, de hecho, a mí me encanta el concepto de la inercia. Es decir, una vez, como una bola de nieve, una vez te empiezas a hacer la bola de nieve, cada vez es más grande y es más sencillo. Si nunca empiezas, nunca vas a construir una bola de nieve que se vaya haciendo grande. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Que empiecen, no hace falta que lo publiquen si les da miedo, pero que empiecen. Ese es mi consejo. Vale, me gusta porque es algo muy tangible, o sea, es un paso a paso y al final yo creo que lo necesitamos, ¿no? Cuando alguien, quiere emprender o quiere hacer algo, más allá de que poder tener miles de ideas, creo que lo importante es tener un paso a paso. Entonces, hablabas también de la importancia de la retención, que esto lo vamos a dejar para más adelante, ¿vale? Entonces, algo también muy importante que también comentabas es la diferencia entre tener seguidores y tener un negocio. Claro. ¿Vale? Sin entrar mucho tampoco, porque también lo vamos a hablar más adelante, pero ¿qué fallos comete la gente que realmente no tiene un negocio y únicamente tiene una marca personal o un Instagram lleno de seguidores sin poder apenas facturar o vivir de ello? Yo creo que el principal error es centrarte todo el día en la viralización. ¿Vale? O sea, muy resumidamente, para que un vídeo sea viral, tiene un seguido de características. En este caso, la característica podría ser, por ejemplo, que sea una temática muy general, que llegue a muchísimas personas y que le interese a una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que si le hablas a todo el mundo, no le vas a hablar a tu avatar. Por tanto, tu cuenta se va a llenar con decenas de miles de personas, pero que son personas que no les interesa nada en concreto y que, por tanto, cuando tú vendas algo, no te van a comprar, porque a unos les va a interesar una cosa, a otros otra cosa y a otros otra cosa. Entonces, mucha gente se centra en la viralización, pero no en la conversión. La conversión es la cantidad de seguidores que tienes, el interés de esas personas en que te terminen comprando. Aquí has dicho algo muy importante. Vamos a resaltarlo porque seguro que hay mucha gente que no sabe lo que es el avatar, no estarán pensando en la película, ¿no? Entonces, ¿qué es un avatar o cómo podemos identificar nuestro avatar? Un paso a paso sencillo para poder entender qué es y cómo poder identificarlo para poder hablarle a esa persona. A ver, en primer lugar, ¿qué es el avatar? El avatar, así, o sea, definición de la RAE, ¿no? Sí. Es una representación, es decir, de alguien que no existe, pero que es el ejemplo perfecto de la persona que está dispuesta a comprarte. Vale. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Imagínate que mi avatar, en este caso, son chicos, por ejemplo, vamos a decir un chico de 25 años que tiene un trabajo estable, pero que quiere empezar a tener un negocio online. Entonces yo le puedo vender a esa persona, a ese perfil, a ese avatar, le puedo vender el discurso de la marca personal. Okay. Entonces, si tú no creas ese avatar, si no sabes a quién le estás hablando y le hablas a todo el mundo, como he dicho antes, no le vas a hablar a nadie en concreto. ¿Eso ha respondido a tu pregunta? Sí, pero para ir un poquito más al grano, ¿qué preguntas debería hacerme yo para poder identificar mi avatar? Muy buena pregunta. Primero, antes de identificar tu avatar, te diría en qué nicho estás situado. ¿Vale? Porque claro, depende de lo que tú hables, vas a traer un tipo de persona u otro. Entonces, en ese caso, saber en qué nicho estás. ¿Vale? El nicho, para que la gente lo entienda, es la temática. ¿De qué hablas? ¿Hablas de fútbol? ¿Hablas de política? ¿De qué hablas? ¿Vale? Y luego, a partir de aquí, te diría las siguientes preguntas. Primero, ¿a qué tipo de persona te gustaría ayudar? Es decir, en el caso hipotético, imaginario, en el caso perfecto, que tú puedas atraer como si fueras un imán a personas que le compren a tu negocio, ¿sí? ¿Qué tipo de personas serían? El segundo punto, una vez ya tienes esa respuesta, es describir a esa persona con profundidad. Es decir, no solamente tiene X años, se dedica a esto, etcétera, sino un poco más allá. Nombres y apellidos, aunque sean inventados. Con ChatGPT creas una foto de esa persona para que cada vez que mires la cámara estés pensando en esa persona. ¿Es un chico, es una chica, es un hombre, es una mujer? ¿Qué problemas tiene en su día a día? ¿Cuál es su rutina? Vale. ¿Ha tenido trabajos tradicionales? ¿O tal vez es una persona demasiado joven que lo único que ha hecho es emprender directamente? ¿En qué punto está esa persona? Vale, totalmente responde la pregunta. Entonces, al final, hablando contigo, yo ya te conozco, pero obviamente la gente se puede dar cuenta. O sea, este tío tiene conocimiento, sabe de lo que habla. Hay un tema que yo creo que es polémico y también es interesante que lo podamos compartir, que es, oye, pues la diferencia o un poco la parte de infoproductos
con más la docencia más de toda la vida, ¿no? Claro. A nivel universidad. ¿Crees que es algo que se puede compaginar a largo plazo? ¿Desde el punto de vista, digamos, docente o desde el punto de vista de un estudiante? En el punto de vista de que cuando alguien, oye, tome la decisión de poder formarse, ¿qué tanto sentido tendrá para él hacer una carrera de 4 años? ¿O puede ser más interesante especificarse en algo que ya sabe lo que es y que sea mucho más específico? Yo creo que las carreras van a morir. O sea, si estás buscando un reel viral, es este. Y te lo digo desde el punto de vista de alguien que ha estado 4 años en una carrera, de alguien que ha hecho prácticas cobrando casi 4 euros la hora, que casi no me daba tiempo. Bueno, de hecho, perdía dinero cada vez que iba a Barcelona porque lo que yo tenía que pagar de autobús o de transporte público y la comida era mucho más elevado que lo que yo estaba ganando. Entonces, ¿por qué digo, digamos, este argumento tan claro y tan directo, ¿no? Porque con la inteligencia artificial el conocimiento general va a estar al abasto de la persona y encima en segundos. Entonces, las personas que van a ser capaces de destacar van a ser aquellas personas que se hayan formado con personas muy en concreto, por ejemplo, personas muy reconocidas en X ámbito, y luego en segundo lugar, personas que tengan una habilidad que otras personas no tengan, o incluso voy un poco más allá, que tengan un conjunto de habilidades que otras personas no tengan. Por ejemplo, desde mi punto de vista, desde una empresa, si yo tengo una persona, por un lado, que se ha formado en comunicación audiovisual, que es lo que yo he estudiado, sí, muy probablemente tenga conocimientos de comunicación, tenga conocimientos de cámaras, etcétera, que está genial. Pero por otro lado, si yo cojo a alguien que se ha formado por sí solo, se ha formado en marca personal, se ha formado en ventas, se ha formado en comunicación, y encima me enseña cuáles son las personas con las que se ha formado, es como tener la persona perfecta. Entonces, yo creo que la universidad no se está actualizando, no está siendo lo suficientemente rápido en comparación a cómo está evolucionando el mundo, cómo está cambiando. Yo aquí sí que veo algo que es muy claro. Y al final tampoco somos adivinos, no sabemos lo que no sabemos o vamos a predecir lo que puede pasar. Lo que sí que veo algo que es muy claro, que muchos emprendedores sí que vienen de tener esa carrera universitaria. ¿Por qué? Porque al final tienen un valor que es muy importante, que es la parte de la constancia y la disciplina. Entonces yo creo que esas personas son emprendedores que tienen éxito no porque han hecho una carrera, sino porque tienen esos valores que al final están muy arraigados en su persona. Entonces, igual que hablábamos un poquito de que pueden morir o van a morir las universidades o las carreras, sí que aquí me quiero poner serio con un tema, y es toda la parte de vendehumos. Claro. ¿Vale? ¿Cómo puede identificar a alguien, Marius? Pues imagínate, oye, tu avatar, ¿vale? Que quiere poder contar con alguien que le puede llevar las redes sociales, pero sabes que a día de hoy el mercado está saturado de gente que le puede llevar las redes sociales. Entonces, si podemos ayudar a esta persona dando unas directrices o en qué se debe fijar a la hora de trabajar con alguien, ¿qué sería? Mira, para mí lo más importante, sin duda alguna, es ver que esa persona es consecuente, que predica con el ejemplo. ¿Vale? Es decir, si yo te hablo de marca personal y yo no soy capaz de enseñarte ejemplos de clientes que yo he llevado o que llevo y que han tenido resultados, yo no voy a estar siendo consecuente y por tanto mi recomendación sería no comprarme. Okay. Segundo lugar, no dejarte mover simplemente por objetos visuales como un coche, como un reloj, etc. Es decir, un reloj no te va a enseñar una habilidad para conseguir otro reloj. Es algo que en inglés se llama shiny object, que es como te capto la atención, como decíamos antes, ¿no? ¿Sí? Con la retención que tienen las personas, te capto la atención con un reloj o con un coche, pero ¿qué más soy capaz de ofrecer? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Si yo quisiera comprar un curso, primero miraría, en este caso, cuál es la trayectoria de la persona a la cual yo estoy comprando. Si, por ejemplo, tiene casos de éxito, si no tiene casos de éxito, ¿dónde se ha formado? ¿Con quién se ha formado? ¿Cuál es su historia? Entender o buscar los podcasts en los que ha estado, por ejemplo. Vale. Si veo que su discurso es coherente, que el lifestyle, por ejemplo, es el que yo quiero llegar y el conjunto de toda su marca personal me hace confiar con esa persona, le diría al espectador que nos está viendo que dé el paso adelante. Pero pasa exactamente igual con la universidad, haciendo la comparación. Yo, por ejemplo, pagaba y no sabía cuál sería el profesor que yo tendría. Totalmente. Claro, entonces, eso sí que es una ventaja, que las personas que sean conscientes de que en el mercado hay vendehumos, y eso es así, pero en el mercado también hay personas muy capaces que llevamos muchos años estudiando, analizando y trabajando como un trabajo convencional, donde tú empiezas y alguien te forma para trabajar. Es exactamente el mismo proceso. Si tú eres capaz de seleccionar la persona correcta, vas a ser capaz de aprender habilidades que nunca antes en la historia habías podido tener, porque nunca antes habíamos estado en este momento. A día de hoy hay más millonarios antes de los 25 años que nunca. ¿Por qué? Porque simplemente copiamos lo que ya funciona, pero tienes que saber y tienes que ser consciente que tienes que aprender de la persona correcta y no de la persona que gana dinero simplemente porque vende cursos. Totalmente. Es que es muy importante. Mira, hace poco hablaba con un amigo que también es closer como yo,
y lleva muchos años cerrando, es un tío que ha facturado millones y es un tío que ha intentado varias veces poder emprender. Y es un tío que tiene claro que para poder crecer hay que poder delegar. Y siempre ha delegado, pues oye, en agencias, ¿no? En alguien que le pueda llevar el marketing, pero nunca ha dado con nadie que le ha podido ayudar en ese sentido. Entonces, ¿tú qué le podías decir a una persona que lleva 3, 4, 5 agencias y no acaban de poder ayudarle, ha perdido la fe y por culpa de eso puede ser que, oye, que su negocio no acabe funcionando? Claro. Mira, lo primero le diría que marca personal es personal. Es muy importante. Por ejemplo, para que entiendes perfectamente el ejemplo que te estoy poniendo. ¿Sí? Nike no es una persona, pero siempre se asocia con personas, con deportistas de élite, y esto se basa en que, como te he dicho antes, las personas confían en personas. Yo estoy aquí, pues muy probablemente porque te puedo aportar, pero principalmente porque confías en mí. 100%. Porque sabes que yo me iba a presentar, sabes que yo iba a dar a mi 100% para aportar todo el valor. Entonces, puede estar muy bien lo que yo te puedo ofrecer, pero si no confiaras en mí como persona, yo no estaría aquí. Entonces, ese es el error que cometen muchas agencias de marketing, que simplemente lo tratan como una marca, intentan vender, pero las personas están cansadas de las marcas. Las personas necesitan, efectivamente, ese componente de marca, pero ese componente de persona, que es al final lo que va a diferenciar avatares de inteligencia artificial, que ya estamos viendo muchísimos en el mercado, y en este caso, las personas que tengan una marca personal. Las personas van a confiar en las personas y, por tanto, las personas que sean conscientes de ello y sepan aprovechar ese componente humano, van a destacar. Las que simplemente crean contenido van a estar compitiendo directamente con la inteligencia artificial, porque van a estar haciendo lo mismo. Es que eso que dices es interesante. Si nos está escuchando alguien, para poder solucionarle el problema a largo plazo, ¿qué marcas personales van a desaparecer gracias o por culpa de la inteligencia artificial? Pues todas aquellas que no conecten con la gente, eso en primer lugar. ¿Vale? Cuando digo conectar con la gente, no significa que subas un vídeo llorando. Vamos a ver, cada persona escoge en qué grado se quiere exponer, pero sí que todos partimos, aunque seamos de países diferentes, de deseos, de problemas, que son problemas terrenales de quería grabar el podcast y me he dejado el foco, por ejemplo, ¿no? Pero el simple hecho de compartir eso, te estás acercando con tu audiencia. Ok. ¿Vale? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no creo que haya nichos que ¿Vale? la IA vaya a entrar o no vaya a entrar. Yo creo que la IA va a entrar en todos. Por ejemplo, yo a día de hoy estoy viendo vídeos ASMR, que lo comentábamos antes, Sí. hechos por IA. Estoy viendo vídeos de avatares de personas reales que simplemente con una foto y un audio de la persona, ¿Vale? somos capaces de duplicar o crear contenido de cero con esa inteligencia artificial. Es decir, yo con una foto tuya y con un audio te podría crear un avatar y podría crear decenas de vídeos o centenares de vídeos con una foto solamente. Y hace exactamente todo igual, el movimiento de manos, la cara, todo. Por otro lado, también hay artistas. En Spotify hay artistas y música que está hecha con inteligencia artificial, y lo más fuerte de todo esto es que hay personas que se encargan de hacer la estrategia de contenido con avatares de inteligencia artificial para viralizarse en TikTok y en Instagram y llevar esas personas luego a Spotify y ganar dinero con esas visitas. Entonces, no hay nicho que se vaya a salvar si no sabes conectar con tu audiencia. Vale. O sea que al final lo más importante es poder tener esa capacidad de ser justamente más humano, claro, para poder conectar. Todo esto, Mario, que hablamos al final me gusta, pero yo creo que las personas que nos están viendo creo que necesitan entender, oye, de dónde viene Marius o cómo y por qué no arrancaste con todo esto, cómo es tus primeros pasos con la parte de marca personal o creación de contenido. ¿De dónde viene todo esto, tío? Claro, mira, a ver, yo hoy... digamos, tengo 23 años, ¿de acuerdo? Y yo llevo creando contenido, que no haciendo una marca personal, porque al principio no entendía la diferencia, y es el proceso lógico. Llevo creando contenido desde los 14 años. Entonces, ¿cuál era mi situación en ese momento? ¿No? Yo estaba en casa y yo veía a youtubers, veía a creadores de contenido, y me encantaba, sobre todo lo que más me gustaba era como una persona desde su casa es capaz de conectar con decenas de miles de personas o millones de personas. Yo, por suerte, mi familia no es que tenga empresas gigantes de éxito, de hecho todo lo contrario, son tiendas de barrio, de ropa, pero siempre mi madre y mi padre me han inculcado el hecho de, si tú ves que algo es posible, inténtalo. Y si ves que no es posible, inténtalo más aún. ¿Vale? Entonces yo veía a esos youtubers y decía, tío, como sea, voy a ver cómo lo puedo hacer. Entonces yo le cogía, me acuerdo, la webcam de mi padre, de vez en cuando que trabajaba desde casa, tenía una webcam, entonces yo se la robaba. Luego también cuando estaba trabajando desde la oficina, yo cogía su ordenador y me grababa. Y podía comentar cualquier estupidez, o incluso jugando a la Play. Pero el objetivo era intentar simular lo que yo veía que ya funcionaba. Qué bueno. Intentar ser aquella persona a la cual yo admiraba, esos creadores de contenido. Obviamente eso era con 14 años. Llegó más o menos los 18 años donde dije, vale,
he creado contenido, he hecho blogs, he hecho gameplays, he hecho todo, he hecho fotografías, pero no puedo vivir de esto. Entonces, o me pongo a trabajar como una persona normal, me pongo a estudiar porque no sé cuál va a ser mi futuro, o no puedo vivir de esto. Entonces, fue en ese momento donde vi un vídeo que alguien decía, escribe a 100 personas de algo que te gustaría trabajar. Y yo pensaba, vale, ¿cómo puedo monetizar la habilidad que yo tengo? Claro, que ya tenía 18 años, o sea, ya tenía una capacidad argumentativa un poco más grande. Con 14 años no llegaba. Claro, que estuviste desde los 14 hasta los 18 haciendo cositas, pero sin acabar de monetizar, o sea, únicamente aprendiendo. O sea, durante toda esta etapa, ¿qué aprendizaje dirías que pudiste obtener que a día de hoy te han podido ayudar? Muy buena pregunta. Mira, lo primero, la comunicación. O sea, no es lo mismo comunicar en redes sociales o comunicar delante de una cámara, ¿vale? Porque cuando lo haces tienes que pensar en qué va a percibir, qué va a escuchar, qué va a ver la persona que nos está viendo. Simplemente cuando estás hablando con alguien eres de tú a tú, es muy diferente. Entonces lo primero, el filtro entre comunicar y hablar, que es muy diferente. Luego, en segundo lugar, la edición. Es decir, claro, yo me grababa, comunicaba lo que podía, pero claro, luego esto se tenía que editar, entonces también aprendí a editar. Vale. Luego, incluso de hecho esto me lo he dejado, antes de editar tenía que grabarme. Claro. Que eso también, imagínate, con una webcam, sin luces, sin micrófonos, tal y como podía, vamos, terrible. Y luego también tenía que publicar. Entonces allí es donde venía el ostión, porque yo publicaba... Y recuerdo que sí que en YouTube, en ese momento, con 15, 16 años más o menos, conseguí tener 2.000, 3.000 suscriptores en YouTube, que bueno, no era una locura, ¿vale? Pero claro, no podía vivir de esto. Entonces, cuando publicaba me daba cuenta que algunos vídeos funcionaban y que algunos vídeos no funcionaban. Y luego, cuando yo creé mi empresa, cuando yo creé mi agencia, me di cuenta de que yo no le puedo exigir a alguien, págame 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros mensuales, si dependo completamente de la suerte, del azar. Yo tengo que ser capaz de que cuando un vídeo se publica, le tengo que explicar a esa persona por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado y qué vamos a hacer para que los demás funcionen. Si no, no te van a pagar. Entonces, parece una tontería, pero todos estos años aprendí mucho y todo empezó por empezar. Que es lo que te decía antes, lo que comentábamos antes a la audiencia. Si no empiezas, no vas a aprender todo esto. Totalmente. Al final es que es eso. Obviamente yo creo que con esa edad tú no pensabas en poder vivir de esto, no. o sí, ¿vale? Pero al final el hecho de accionar y de tener esa constancia. Claro. Sí que hubo una época, ¿no? Que yo sé que estuviste compaginando pues otro trabajo con lo que realmente era tu pasión. ¿Cómo te sentías? Porque yo creo que hay mucha gente que está en esa situación. Yo he estado mucho tiempo en esa situación de decir, no me acaba de gustar lo que hago o no es lo que me apasiona, ¿no? Aunque esté agradecido por tener esa parte. ¿Cómo gestionas esa frustración o el tener que compaginar algo que no te gusta hacer cuando tú querrías hacer otra cosa? Mira, lo has dicho perfecto. O sea, la sensación era de frustración. Ya. La sensación de yo sentir que soy capaz de hacer algo que me gusta y vivir de ello, pero que no sabía cómo hacerlo. Entonces, como digo, la sensación era frustración porque yo... en este caso iba unas cuantas horas a la universidad. Después de la universidad, en este caso, iba a trabajar. Vale. Y luego, en este caso, intentaba ganar dinero como fuera capaz con las habilidades que yo había aprendido después de tantos años, digamos, dentro de la marca personal y de crear contenido. Entonces, en ese punto fue cuando, como te comentaba, vi un vídeo que decía escríbele a 100 personas. Vale, lo que me decías. Que simplemente, si una es capaz de pagarte 500 euros o 600 euros, que más o menos es lo que yo ganaba en ese momento a media jornada, para poder sustituir las horas que yo estoy invirtiendo en algo que no me va a servir de nada, y en este caso ganar, aunque sean 600 euros, de algo que te encanta, que te apasiona, que puedes seguir aprendiendo, puedes coger más clientes y puedes escalar. Entonces, justamente eso es lo que hice, escribir a 100 personas, y tuve la gran suerte de que a día de hoy mi primer cliente también es mi amigo, que se llama Juan Toy. Sí, no sé si lo conoces, pero es un crack. Sí, es amigo también de Sergio Begría, ¿no? Justo, me respondió. Y bueno, también hay que comentar que yo no solamente le escribí, sino que le escribí con un vídeo que ya había editado suyo. Vale. O sea, yo entré en su canal de YouTube, vi un vídeo, pensé, esto puede ser viral, lo descargué, lo edité, y cuando le escribí, le entregué una pieza gratuita que ya había editado, un reel. Entonces, yo creo que eso fue el efecto que dijo, este chico es diferente o me puede aportar algo más porque me ha editado un reel. Sí, pero claro, yo ya no tenía nada que podía perder en ese momento. Dije, estoy trabajando en algo que no me gusta, vendiendo sábanas y pijamas. Así que me entraba y casi que ni me hablaba porque decían, ¿qué hace este tío aquí? Y eso fue el paso en el que yo cambié, pude dejar el trabajo, seguí obviamente con la universidad porque todavía no había terminado, pero ya
era editor de vídeo. Vale. Era mi paso, ¿no? Con el paso de los años pude delegar la edición y poco a poco ir construyendo una agencia. Vale. En ese caso, ¿a quién le delegaba la edición? En este caso, otros editores. Entonces, lo que yo hacía era pagarles, en este caso, un precio por vídeo. Sí. Y yo al cliente le decía otro. Y la diferencia me la quedaba yo. Entonces, yo me aseguraba, mi papel en ese momento era de asegurarme que los vídeos estuvieran bien editados, Ok. que la marca estuviera bien representada, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya terminé de ser editor de vídeo, Sí. pensé, vale, si yo estoy editando vídeos, esos vídeos en algún momento se tienen que grabar. Que es lo mismo de al que sufría yo cuando era pequeño. Entonces me compré una cámara y empecé a grabar a esos mismos clientes. Entonces, en vez de pagarme 500 euros, me pagaban 1000, porque yo les grababa y les editaba con mi equipo. Y como yo lo tenía delegado, yo podía viajar pues a Barcelona, Madrid, Sevilla, donde sea, a grabar esos clientes, porque yo simplemente lo grababa, lo subía a Drive y lo editaba mi equipo. Aquí también un punto también de inflexión importante. O sea, tú al final, ¿en qué momento entiendes, con la experiencia que venías teniendo, que puede ser más interesante poder tener más editores y poder delegar eso? Pues con la experiencia de que con 7 euros el reel, que es lo que me pagaban cuando empezaba, no podía vivir. Entonces yo pensé, vale, yo no quiero trabajar en un trabajo tradicional, de alguna manera lo tengo que hacer. ¿Cómo era aquella manera? Pues intentar escalar. Vale. ¿Y qué es lo que hice? Yo no inventé nada. Yo busqué a la gente que yo tenía de referente y pensé, ¿cómo este tío es capaz de subir X cantidad de vídeos? Claro, porque tiene un equipo que lo edita. ¿Y dónde encuentra ese equipo? ¿Cómo forma ese equipo? ¿Cómo establece los sistemas y los procesos a lo largo del día a día para que si él está grabando, su equipo siga funcionando? Entonces, yo cuando entendí eso fue cuando tuve ese cambio de prisma de decir, vale, yo necesito estar grabando con clientes, puedo tener un cliente cada día, ojalá, y que mi equipo siga trabajando, siga funcionando, ¿no? Vale. Pues al final todo esto terminó con la empresa que tengo a día de hoy, que ya llevo Vale. 3 años con esta empresa, que como digo, ha nacido de la evolución de todo este proceso que te acabo de contar. Vale, porque al final, ¿cómo pasas de poder trabajar con Juan Toy, que hemos hablado, oye, pues esa lista de poder escribir, de poder editar, a trabajar con marcas referentes, ¿no? Como estoy comenzando con Kiko Jurado, con National Chuch, con Adrián Salvastor. Sí. ¿Cómo llega a ese punto y cómo consigues trabajar con este tipo de marcas personales? Por la confianza. O sea, yo nunca he publicado ningún anuncio ¿Vale? y hasta hace muy poco no había empezado mi marca personal. Entonces, la única manera en la que me llegaban los clientes era del boca a boca. Y todo tengo que agradecérselo a Juan Toy. ¿Por qué? Porque yo personalmente considero que hice muy buen trabajo con Juan Toy. ¿Vale? De hecho, el tío hizo una serie dando o viajando por el mundo. Sí. Y yo recuerdo que él al día anterior me mandaba un vídeo de 40 minutos que yo tenía que editarlo durante la noche y el siguiente día se tenía que publicar. Entonces yo iba a la universidad, me metía 5 o 6 horas de edición, dormía poco y el siguiente día volvía a la universidad, volvía a editar y así prácticamente durante un mes y pico. Entonces, en base a este buen trabajo, Juan Toy lo que hizo fue recomendarme. Que no todo el mundo lo haría, ¿Vale? pero él lo hizo. Me recomendó a otros infoproductores, a otros creadores, y yo en ese momento es como empecé a coger a personas, ganándome su confianza, obviamente, pero que ya venían recomendados, ya venían del boca a boca, en este caso de Juan Toy, de Juan. Vale, o sea que podríamos decir que para personas que están arrancando, lo que puede costar más es poder tener ese primer contacto, Claro. pero que al final de ahí todo puede ir mucho más rodado. Totalmente. De hecho, en ese momento yo no lo sabía. Ya. Pero si a día de hoy alguien que ve este podcast lo sabe, pues y tienes buena confianza con esa persona, porque al final estáis trabajando mano a mano, le puedes pedir incluso un vídeo recomendándote. Ok. O incluso le puedes decir, mira, si me traes a más clientes, les cobro a esos clientes y a ti te hago un descuento. O incluso por cada cliente que me traigas, tú te llevas un porcentaje, que este es el modelo de afiliados. Vale. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Yo en ese momento obviamente no lo sabía y estaba completamente agradecido con Juan de que él, es que a veces me llamaba gente y me decía, tengo que editar un vídeo para la universidad. Y decía, pero Juan, tío, deja de recomendarme a gente, iba a comprar el pan y me recomendaba. Entonces, como digo, yo tuve mucha suerte con Juan Sí. y siempre le voy a estar muy agradecido, pero si tú no encuentras esa persona con tu primer cliente, hay otras formas de hacerlo. Si tuvieras, Mario, que destacar 3 aprendizajes de haber trabajado con las mejores marcas personales a nivel de España, ¿cuáles serían? Yo te diría primero la rapidez. No tengo ninguna duda. La rapidez. La rapidez. O sea, son personas que desde que tienen algo en la mente hasta que lo ejecutan, pasa muy poco tiempo. O sea, ese ciclo de pensar, ¿va a funcionar, no va a funcionar, cómo lo voy a hacer? Ellos, vamos, lo ventilan en máximo 3 horas. Es que bien. O sea, es así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo cada vez funciona más rápido. Entonces, si tú tienes una idea y te esperas un mes y medio, 2 meses a sacar esa idea, otra persona lo habrá hecho. Entonces, es muy importante que cuando tienes la idea hasta que lo ejecutas, pasa el mínimo tiempo posible.
Entonces te diría, lo primero, sin duda alguna, la rapidez. Vale. En segundo lugar, que son personas que a pesar de que duden de sí mismas, porque al final somos humanos y todo el mundo lo hace, tienen fe en el que el proyecto va a salir bien. Y de hecho hay una frase de Quique Jurado, que le tengo mucho aprecio también, que se me quedó marcada cuando me la dijo, que me dijo, forma parte del juego. Las cosas buenas forman parte del juego. Y cuando pierdes, cuando palmas dinero, cuando una persona del equipo se va, forma parte del juego. O sea, estas son las reglas del juego. ¿Juegos o no? Es lo que hay. Entonces, es que se me quedó marcada esta frase. Cuando tú entiendes eso, lo ves todo diferente. Porque ves que todo el mundo juega el mismo juego. Totalmente. Y yo no voy aquí de lobo de Wall Street, ni mucho menos. Pero al final son las mismas bases para todo el mundo. Obviamente, cuando tienes más dinero, cuando tienes más inversión, cuando tienes menos riesgo, es un poco diferente. Pero esos son niveles que muy poca gente llega. Y si llegan, han tenido que pasar por esta filosofía. Forma parte del juego. Y luego, para conectártelo, había una frase de David Turu, que yo estuve trabajando con él 1 año y medio más o menos, que lo ha repetido muchas veces, pero que también se me ha quedado marcada, que es: tu mayor miedo es tu mayor aprendizaje. Y eso, vamos, es un facto. Ojo, tu mayor miedo es tu mayor aprendizaje. Es tu mayor aprendizaje. Y eso es tal cual. O sea, yo cuando empecé a grabar vídeos a los 14 años, tenía miedo de lo que decía la gente de mi colegio. Claro, imagínate, con 14 años exponerte. Con 16 años en la pubertad, tenía miedo. Había gente fumando y yo estaba grabando gameplays. O sea, imagínate. Con 18 años o en la universidad, tenía miedo. Porque quería comprarme un coche, quería salir de fiesta y no salía. Entonces el miedo forma parte del proceso, pero es muy importante no dejar que el miedo te frene. ¿Por qué? Porque donde está tu mayor miedo, está tu mayor aprendizaje. Y con esos aprendizajes, en este caso, acciones. Y luego, finalmente, el tercer punto es la información. Vale. Que de hecho te voy a decir otra frase, parece que me he estudiado todas las frases, pero es que al final es gente con la que trabajas tanto tiempo con mis clientes y estamos tanto mano a mano que vamos a dormir juntos, que al final todas estas reflexiones te las llevas de por vida, ¿no? Que es la información, lo que aprendes de la gente con la que relacionas, de los cursos, más la acción que tú haces, es igual a transformación. Es decir, no solamente vale con aprender, porque si no accionas no te transformas, sino que tienes que aprender, tienes que accionar para llegar a esa transformación, a ese objetivo que tienes en mente. Si tu objetivo es comprarte un reloj bueno, muy bien, aprende, acciona y lo consigues. O tal vez no lo consigues, pero no vas a conseguirlo nunca si no aprendes y si no accionas. Esas son las 3 claves para mí que más destacaría. Es brutal. Yo creo que esto lo podemos ligar con algo y quiero que también tú, sabes, que lo compartas. Hablando de David Turu, ese concepto que tiene de las personas 1.2, ¿puede ser? Sí. Comparte ese concepto porque creo que es muy interesante para poder finalizar esta parte de aprendizaje. Claro, muy buena pregunta. Mira, de hecho, o sea, este concepto es algo que él desde el inicio siempre nos ha pedido a todo el equipo. Y que hasta que no viene alguien y te lo explica, no lo pones en práctica porque lo desconoces. Totalmente. ¿No? Por eso a día de hoy creo que tenemos tanta suerte de tener podcast, tener este tipo de cosas, porque puedes aprender muchísimo. Entonces el concepto es que hay gente que es 0.8. ¿Vale? Es decir, que cuando una persona que es 0.8 se junta con una persona que es 1.0 o 1.2, el resultado es menor. Porque esa persona no está motivada, no tiene ganas. Entonces, cuando se junta una persona motivada y una persona que no está motivada o que no sabe cómo hacerlo, no le salen las cosas bien, tiene mentalidad negativa, etc., al final el trabajo que salga de esas dos personas va a ser algo negativo, algo que no va a funcionar. Por otro lado, tenemos el concepto de persona 1.0, una persona normal, que no es ni súper positiva, no tiene muchísima fe, pero alguien que tampoco es negativo. Si una persona se junta, que una persona que es 1.0, perdona, y una persona que es 1.0, el trabajo se va a hacer y no va a pasar nada. No va a ser ni muy exitoso, ni tampoco se va a ir a la quiebra. O sea, va a salir el proyecto, va a salir y ya está. Aquí es donde viene la cosa. Si se junta una persona 1.2 con una persona 1.2, cuando multiplicas estos números, sale un resultado increíble. ¿Por qué? Porque las dos personas se multiplican. La energía de una persona con la energía de otra persona hace que el resultado del proyecto en el que estén, de la comunidad que estén creando, de la empresa, de la marca personal, del producto que quieran vender, de lo que sea, nazca de la pasión, de la motivación, del hecho de que es completamente imposible no conseguir eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona está un poco más baja, la otra motiva. Claro. Y al revés. De hecho, hay un concepto que me encanta, que es que un caballo puede llevar, creo que son X cantidad de toneladas, no lo sé de memoria. Y otro caballo puede llevar la misma cantidad de toneladas. Entonces, tu lógica es pensar que cuando pones 2 caballos, van a llevar la unión de esas 2 toneladas. Imagínate, si son 10 y 10,
20 toneladas entre Eso los es. dos caballos. Lo que pasa es que cuando juntas a esos dos caballos, en vez de llevar 20 toneladas, a lo mejor llevan 40. ¿Por qué? Porque uno motiva al otro y el otro motiva al otro. Brutal. Entonces, en vez de llevar pues la suma de las dos, llevan 1 por 2. Y eso pasa exactamente con la vida. Cuando tú vas con una persona que después de ver a esa persona te sientes sin energía, que no estás motivado, es porque esa persona es un 0.8 o es un 1, pero no es un 1.2. Entonces, una cosa de las que yo he visto con la gente en la que me he rodeado, con emprendedores exitosos, gente que factura muchísimos millones mensuales y anuales, ¿Vale? es que son capaces de trasladar esta filosofía a su equipo, le dan las herramientas necesarias para desprenderse de esa mentalidad negativa, ser capaces de tener esa transformación, porque tienen la información y tienen la acción, tienen la transformación, y por tanto hace que el proyecto en general sea mucho más exitoso. Qué bueno. Yo, por poner la guinda a todo lo que estás hablando, porque creo que es brutal, hay dos cosas a destacar o a poder leer entre líneas. La primera de todas es que es muy importante con quién te rodeas. Oye, poder tener esa persona 1.2 al lado tuyo para poder multiplicarte. Y la otra, y yo creo que la variable más importante para poder conseguir todo lo que nos proponemos y ser ese tipo de personas, es el compromiso. O sea, yo creo que podemos tener más o menos motivación un día u otro, pero si realmente le metemos el compromiso de forma diaria, o sea, hacer lo que debemos hacer aunque no nos apetezca, vamos a poder conseguir ser esa clase de personas. Totalmente. Entonces, estoy muy de acuerdo. Marius, hemos venido aquí a jugar, ¿no? Entonces, yo creo que realmente está siendo un podcast de boli y papel, y yo creo que la gente se lleve realmente, que entienda cómo funcionan las redes sociales. Entonces, Vale. ¿cuál es realmente el juego de las redes sociales? Vale. Mira, primero, la base indispensable que tienes que entender es que las redes sociales están creadas para entretener. Es decir, tú cuando ves las redes sociales, por ejemplo, estás en el baño, estás esperando que algo se cocine, estás en el autobús, esperando el autobús, estás en situaciones donde el entorno tiene muy poca dopamina. ¿Vale? Y por tanto, tú coges la dopamina, en este caso del móvil, de las redes sociales. ¿Y cómo recoges esta dopamina? Con algo que te entretiene. Entonces, primero indispensable, las redes sociales se basan en el entretenimiento. Ok. Tú no entras a aprender de marca personal, aunque a veces lo hagas. Tú no entras a aprender de jugar el ajedrez. Tú no entras a aprender de cómo cortar el pelo. Simplemente te sale un vídeo, te gusta, no te gusta, lo ves o no lo ves. ¿Lo consideras entretenido o no? ¿Vale? Entonces, súper importante. Teniendo eso en cuenta, entiendo que con las reglas del juego te refieres a cómo funciona el algoritmo, ¿verdad? Eso es. Vale. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Importante, pequeño paréntesis. El algoritmo no te odia. El algoritmo no es una persona que diga, este cabrón, este tío publica contenido muy raro, no corta bien el pelo, no me gusta cómo baila. No funciona así. O sea, el algoritmo no es una persona o no es un grupo de personas. ¿Vale? El algoritmo lo único que hace es fijarse en métricas. Entonces, las métricas, no voy a entrar tan a detalle, pero si las métricas son buenas, te va a recomendar a más personas o va a dejar de recomendarte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por fases. Seguro que te ha pasado que cuando tú publicas un vídeo, Sí. ese vídeo tiene 200 visitas o como máximo 500 visitas. Esa es la fase 1. Tú publicas el vídeo, el algoritmo se lo muestra a un grupo de personas ¿Vale? que antes eran personas que te seguían. A día de hoy ya no es así. Son personas aleatorias. Gente que te sigue, gente que no te sigue, gente de 25 años, gente de 60 años. En base a esa primera fase, si tu vídeo, en base a las métricas, lo define como algo bueno, vas a pasar a la segunda fase. Ves de 500 personas, o de 500 visitas en este caso, te van a ver 1000 personas, 1500, 2000 personas como máximo. Ok. Y va a hacer exactamente lo mismo. Va a recoger toda la información que le dan las personas que han visto el vídeo. Si le dan like, si comentan, si guardan el vídeo, si lo comparten, si están más o menos tiempo viendo el vídeo. Todo eso es información que el algoritmo recomienda. ¿Vale? Una vez más, si el algoritmo le gusta lo que ve, las métricas son buenas, vas a pasar de 2000 visitas a más de 10.000 visitas. Seguidamente lo enseña a un grupo más grande de personas y hace exactamente lo mismo. De 10.000 personas a 100.000, de 100.000 a 1 millón, de 1 millón a más de 10 millones y así sucesivamente. Vale. Esto es importante. Sé que al final no quieres entrar en detalles. Yo sé que, oye, que al final con tus clientes entráis muy al detalle en Claro. todo lo que hacéis, pero para poder entenderlo, porque hablabas de métricas y Claro. creo que es muy importante. Entonces, este 2026, ¿cuáles van a ser las métricas que debemos a tener más en cuenta a la hora de poder valorar si un vídeo funciona o no? Primero, indispensable el tiempo de retención. ¿Vale? Primero, ¿qué es el tiempo de retención? El tiempo de retención es la cantidad de segundos que pasa una persona viendo tu vídeo. Imagínate que tu vídeo dura 1 minuto. Si una persona pasa, por ejemplo,
10 segundos viendo tu vídeo, el tiempo de retención será muy bajo. Si un vídeo que tú publicas de 1 minuto, la gran mayoría de personas está 40-45 segundos, ¿Sí? el tiempo de retención será muy alto. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Por la manera en la que las redes sociales ganan dinero. Tú cuando te descargas las redes sociales no pagas nada, pero estás pagando con tu atención. Ok. Cuanto más tiempo estés en TikTok o en Instagram, más anuncios verás y por tanto hay un mayor porcentaje de compras a esa empresa que está pagando para los anuncios. Vale. Entonces, entendiendo esto, si tú como creador eres capaz de retener a un gran volumen de personas, 40-45 segundos, viendo tu vídeo, ¿qué va a hacer el algoritmo? Coño, yo quiero ganar dinero, pues se lo voy a enseñar, en vez de a 100 personas, que estén 45 segundos en mi plataforma, lo voy a enseñar a 3 millones de personas. Entonces, ¿qué hago? Como creador, entender las reglas del juego y ahora que lo he entendido, sé jugar a esas reglas del juego. Por tanto, el primero es el tiempo de retención. Vale, el tiempo de retención. Sí. Y luego, en segundo lugar, que va muy ligado al tiempo de retención, son Sí. las interacciones. Vale. ¿Qué tipos de interacciones? Los likes, por ejemplo, simplemente alimentan el ego. Es decir, tengo más o menos likes, estoy más contento o menos contento. Lo que verdaderamente importa para que el algoritmo impulse tu contenido son los compartidos. Ahora vamos a entrar a detalle. Los compartidos, Vale. los guardados y los comentarios. Por ejemplo, los compartidos, ¿por qué son tan importantes? Porque yo estoy dentro de la plataforma y le comparto el vídeo a una persona que puede, o puede que no, que esté en la plataforma. Imagínate que tú estás en la parada del bus, te llega una notificación de que yo te he compartido un vídeo. A lo mejor en ese momento tú no estás mirando Instagram, pero como yo te lo he compartido, entras en Instagram. Y después Ok. de entrar en Instagram, ves un anuncio. Entonces, repetimos, ¿qué es lo que quiere el algoritmo? Ganar dinero. Y como tú estás activando la métrica de que más personas entren en esa plataforma y por tanto más dinero ganen, más van a recomendarlo. ¿Vale? Eso es los compartidos. Por otro lado, los guardados. Vale. Si tú guardas un vídeo es porque tienes la intención de volver a verlo. Por ejemplo, yo quería hacerle una sorpresa a mi chica, Sí. que no tengo ni idea de cocinar. ¿Qué es lo que hice? Buscar recetas para principiantes en cocina. Me guardé lo típico, ¿no? Una pasta de carbonara, una hamburguesa con no sé qué, lo que sea. ¿Qué pasó? Que yo me guardé ese vídeo y al cabo de unas cuantas horas o unas cuantas semanas, cuando quería cocinar ese plato, volví a ver el vídeo. Pasa exactamente igual. Una persona que no estaba en la plataforma se ha guardado un vídeo y un X tiempo después volvió a entrar en la plataforma y por tanto es más probable que vea un anuncio y compre. Funciona exactamente igual. Y en este caso finalmente tenemos los comentarios. Ok. ¿Por qué es tan importante? Porque mientras tú comentas, y esto muy poca gente lo sabe, el vídeo de fondo se va reproduciendo. Entonces, tú puedes estar haciendo un comentario, imagínate un párrafo, un vídeo que dura 10 segundos, a lo mejor para la métrica de Instagram significa que lo has visto 3 o 4 veces, porque has estado 40 segundos escribiendo ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que recibe el algoritmo de Instagram? Ostras, Mario se ha publicado un vídeo y Manel ha visto 4 veces ese vídeo. ¿Qué le pasa a este tío? Y es porque estabas haciendo un comentario, pero eso el algoritmo no lo sabe. No lo entiende. Claro, no Aún. lo entiendo. Aún, hasta que publiques el comentario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero, a ti te gusta como creador que la gente comente, opine, le diga qué le parece. Totalmente. Y en segundo lugar, que le mandas al algoritmo una información de que esa métrica y que ese vídeo es muy interesante. Por tanto, si tu tiempo de retención es bueno y estas métricas que hemos comentado son buenas, se retroalimentan y hacen que el algoritmo sí o sí no tenga otra opción que compartirte a más personas y más personas y más personas. Y algo muy importante de lo que comentabas, las reglas del juego, Sí. hace unos años solamente se mostraba gente que te seguía. Por tanto, había influencers con 300, 400 millones de seguidores Vale. que el pan, por así decirlo, ya lo tenían ganado, porque siempre lo veía su comunidad y poco a poco iban creciendo. En cambio, había personas que empezaban desde cero, como yo cuando empecé, que no los veía ni Peter, no los veía nadie. ¿Por qué? Porque antes el algoritmo funcionaba así. Ahora el algoritmo funciona con las métricas que te he dicho. Entonces puede ser que haya un influencer que tenga 100.000 personas que le siguen Sí. y que sus vídeos tengan 2.000 visitas, por ejemplo. En cambio, hay una persona que tenga 20 seguidores y como cada vez que ese vídeo se muestra las métricas son muy buenas, lo vean más cantidad de personas y más cantidad de personas. Por tanto, no importa tanto la cantidad de seguidores, sino entender cómo crear contenido y que ese contenido obviamente se convierta en ventas a través de tu marca personal. Vale, o sea, me estás queriendo decir que aunque alguien tenga una marca personal de millones de seguidores,
cada vídeo que sube se le enseña a una pequeña parte y después se le va aumentando en base a su comunidad. Claro, aquí entendemos que es mucho más fácil que se pueda hacer viral porque la gente que le sigue ya sabemos que tiene ese enganche, esa conexión con el creador, por así decirlo, ¿no? Sí y no. ¿Vale? Imagínate una cuenta, vamos a decir la cuenta número A. Sí. O sea, letra A. Si esa cuenta ha hecho bien las cosas y la gente que le sigue verdaderamente le interesa el contenido que está publicando y le interesa la persona que hay detrás, Sí. es muy cierto lo que dices. Cada vez su comunidad lo respalda y por tanto en este caso el algoritmo lo sigue recomendando. Eso es totalmente así. Pero imagínate, vamos a decir, una cuenta que es la letra B, que tiene 200.000 seguidores, pero son seguidores que ha conseguido mediante sorteos, colaboraciones, anuncios, cosas que la gente le sigue pero que no sabe ni por qué lo sigue, que no le interesa. Esa persona publica un vídeo y ese vídeo tiene 1000 visitas, porque el algoritmo no le importa la cantidad de seguidores que tienes. Vale. Le importa tu capacidad de retener a las personas y que vean más anuncios. O sea, ¿entiendes, no? La diferencia que había hace unos años y la diferencia y cómo funciona el mercado a día de hoy. Totalmente. Al final es un mercado mucho más exigente Claro. en ese concepto. Porque yo creo que ahora mismo, o sea, está la gente tirándose en casa de los pelos porque entienden las métricas, pero oye, ¿cómo podemos hacer para poder tener estas métricas o poder subir? O sea, ¿cuál es realmente esa fórmula de poder hacer un vídeo viral? Claro. Pues mira, por ejemplo, ¿no? A nivel de retención, es muy importante entender las fases de un vídeo. ¿Vale? Sí. Esto es el guión. Lo que tú vas a decir y cómo lo vas a decir cuando estés delante de cámara. ¿Qué es lo primero que se ve en un vídeo? Lo que se llama hook o gancho. Ok. Hace unos años, el tiempo de retención de las personas era de 5 segundos. Es decir, que en 5 segundos, más o menos, las personas eran capaces de saber si ese vídeo les gustaba y se quedaban a verlo o si no. Por tanto, si tú no convencías a una persona en 5 segundos de que se quedaran a ver tu vídeo, iban a pasar a otro y nadie te veía. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo de retención a día de hoy es de 1 segundo y medio. Es brutal, ¿eh? Es increíble. Entonces, si tú en 1 segundo y medio no eres capaz de convencer a la gente, no te van a ver. Y de aquí, de ese segundo y medio y de esa urgencia de captar la atención, han salido 3 conceptos. Todos partiendo de lo mismo, del gancho. Que es el hook visual, el hook verbal y el hook textual. Entonces, vamos a ello. En este caso, el hook visual, que es lo que ven las personas el primer segundo y medio cuando entran en tu vídeo. ¿Qué ven? ¿Cómo vas vestido? ¿Cómo comunicas? ¿Tienes algún objeto o haces alguna acción en los primeros segundos del vídeo para llamar la atención? A lo mejor el plano, es decir, donde tú pones la cámara, es muy llamativo. Por tanto, ya le das un argumento a la persona para que se quede a ver el vídeo. Eso es el gancho visual. Vale. Luego, por otro lado, es el gancho verbal. Es decir, ¿qué es lo que dices en los primeros segundos? Si tú dices, hola, muy buenas, bienvenidos al podcast, nadie lo va a ver. Si tú dices, si quieres crecer en redes sociales, tienes que hacer esto o nadie te va a ver, es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que dices y cómo lo dices? Para captar la atención en ese segundo y medio, 2 segundos más. Y luego, finalmente, tenemos el gancho textual, que básicamente es, tú grabas tu vídeo y luego en edición pones un pequeño texto abajo de todo. Entonces, la gente no solamente te ve, te escucha y te lee. Entonces, ¿qué hace eso? Que cada uno de estos ganchos ataca directamente a la persona que está viendo el vídeo y sin ser muy consciente, porque al final cuando estamos viendo TikTok o Instagram no pensamos, ¡buah, vaya hook! Tal vez yo sí porque soy un friki, pero la gente normal te no. quedas y ya está. Te quedas porque hay algo que te ha gustado. Pero claro, cuando te pones a ver las métricas, lo que decíamos, ¿no? Te Las pones métricas. a ver todo esto, yo como empresa le tengo que decir a los clientes, oye, este vídeo ha funcionado o no ha funcionado por ¿Y por X, qué? Y o por Z, si no, no me pagarían. Entonces, en base a todo este estudio es donde sabemos esto, que hay estos tipos de gancho que funcionan más o que funcionan menos. ¿Vale? ¿Vale? Eso es el gancho. Luego, por otro lado, lo que yo me he inventado o lo que yo digo como build-up. Te voy a explicar qué es el build-up, ¿vale? Cuéntamelo. Imagínate que tú ves una película, el Titanic, por ejemplo, y que matan al personaje al final de todo cuando se ahoga, en vez de ser al final de la película, es en el principio, es en los primeros 2 minutos. Claro, tú no has conectado con esa persona, Vale. con ese personaje, no sabes la historia que tiene, no sabes por qué está allí, no tienes contexto de nada. Entonces, cuando se muere, te da igual, porque no conectas con esa persona. En cambio, si tú ves 2 horas y pico de película, cuando se muere, empatizas con esa persona, te da rabia, lloras, eso depende de cada persona. ¿Por qué? Porque entiendes su contexto, empatizas con esa persona, etc. Entonces, con las redes sociales pasa exactamente igual. Una vez la persona ya ha decidido inconscientemente de que se va a quedar a ver tu vídeo, Sí. ¿qué tiene que hacer? Conectar contigo. Que esto se llama, o yo lo llamo build up, que es básicamente decir una pequeña frase, o un poquito más, para contar una historia que la gente conecte contigo, te conozca, para querer seguir viendo el vídeo. Por ejemplo, si yo te digo, como gancho, te digo,
Así es como puedes crecer en redes sociales. Sí. Te puede llamar la atención, pero hay decenas de millones de personas que dicen eso. Que lo van a hacer igual. En cambio, si yo te digo, así es como puedes crecer en redes sociales y quédate a ver este vídeo porque es lo que yo aplico con mis clientes para facturar decenas de miles de euros mensualmente y generar más de 30 millones de visitas mensualmente. Cambia mucho la perspectiva. ¿Qué he hecho? Pues de forma rápida, explicarte cómo he terminado como Titanic. Que puedas conectar conmigo. Y luego, finalmente, después del build-up, ya viene el valor. Es decir, ¿por qué las personas se quedan a ver tu vídeo? Porque me explico pues, la rutina de gimnasio que he buscado. No sé cómo hacer pecho. Porque explico cómo cocinar. Porque explico cómo cortar el pelo. Porque explico cómo he empezado mi empresa y que me está yendo fatal, lo que sea. Lo que quiera explicar, que es el valor. Y luego, en ocasiones se pone, y en ocasiones no, lo que yo llamo CTA, o Call to Action o llamada a la venta. Que básicamente es invitar a las personas a seguirte, a comentar, a comprar un producto, a acceder a un enlace, lo que sea. Pero eso, como digo, es más opcional. Lo importante es esta primera parte, llamar la atención a las personas que conecten contigo y en este caso aportarles valor. Te estoy exprimiendo al máximo, macho. O sea, no, sí, a mí me encanta. De hecho, llevo no sé cuántas horas esta semana, te engañaría, pero muchísimas, porque estoy grabando mi formación, luego si quieres hablamos de ello. Vale. Que no es momento de spam, pero te lo quería compartir. Lo vamos a compartir. Y estoy cada día delante de cámara hablando de marca personal, hablando de marca personal, hablando de marca personal. Y creo que desde que empecé no ha habido otro momento en el que me siento más realizado. Me siento muy cansado, sí, pero tengo un propósito que realmente me mueve por dentro para compartir todo lo que he aprendido, para intentar ayudar a ese Marius de 14 años que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y tampoco tenía dinero y no podía aprender. A gente que realmente quiera invertir en ellos y quiera crecer dentro de la marca personal, pues que tengan a alguien que le explique lo que te estoy explicando a ti. Creo que es un buen momento para poder hacerte esa pregunta. Obviamente es un poco más a nivel espiritual, pero hablabas del propósito, ¿no? ¿Cuál es tu para qué o cuál es ese propósito? Ahora lo comentabas, pero creo que es importante también poder definirlo. Si le llegas a preguntar a Marius de hace unos cuantos años, mi propósito era simplemente ganar dinero. No ganar dinero desde un punto de vista avaricioso, sino desde un punto de vista de ayudar a mi familia, tener detalles con mi pareja, tener las necesidades cubiertas, y eso sigue siendo así. Por mucho que lo haya conseguido o que no lo haya conseguido, ese propósito sigue estando. A día de hoy un propósito mucho más fuerte, ¿vale? Que es cuando yo tenga 80 años, cómo quiero haber visto al Marius que tenía 23 años. Y eso me he dado cuenta de que mi propósito, ahora te voy a contar cuál es. Sí. He encontrado ese propósito trabajando con personas muy grandes, con eventos de 500 personas y pudiendo entrevistar a las personas que estaban en esos eventos. Ver el impacto que tú puedes hacer en las personas, cómo puedes cambiar la vida de una persona, cómo puedes ayudar, ya no digo solamente a crecer seguidores, sino a nivel mental, a nivel físico, a nivel de que consideren que tienen una persona, que tienen un amigo. ¿Cómo puedes llegar a impactar y ayudar a esa persona? Es algo que nunca lo voy a olvidar en la vida. Y yo he estado trabajando con gente, por ejemplo, como Mario Alonso Puig, que tiene 70 años, que tiene 7 u 8 millones de seguidores, que de hecho hace poco llegamos a 1 millón en YouTube, o sea, muy contento. Y que la gente que acude a los eventos o a las conferencias que él hace son personas de 45 a 60 años. Pero luego, por otro lado, he trabajado, como decías, con Quique Jurado, David Turú, Adrià Sola Pastor, etcétera, que tienen un target, un público, un avatar, como decíamos antes, mucho más joven. Y me he dado cuenta que al final las cosas no cambian tanto. O sea, las personas necesitan ser felices, quieren tener un propósito y llegar a vivir de ese propósito, quieren levantarse, quieren que sea un lunes y no querer quedarse en la cama, sino vivir con ganas. Entonces, ese es mi propósito, poder ayudar a las personas a vivir de lo que les gusta y ayudarles a romper las barreras, los miedos, las objeciones para conseguir eso. Totalmente. Primero de todo, gracias por compartir esa parte del propósito. Creo que ya también al hablar con diferentes emprendedores es algo que une a todos. Total. El hecho de que lleves desde los 14 años pues hasta ahora con el mismo camino no es más que tener un propósito claro. Obviamente ha podido variar en este tiempo, pero tener esa claridad yo creo que te va a ayudar a poder avanzar muchísimo más. Entonces, hablabas de Quique Jurado, de Alonso Puig. Son diferentes conceptos que al final les une la parte de redes sociales, pero ¿qué tipo de red social? TikTok, YouTube, Instagram, para alguien que nos está viendo, porque obviamente tenemos que poner el foco, la energía en una cosa. Yo creo que poder empezar a crear contenido desde pues, las diferentes redes sociales puede ser un error o no, ahora me lo vas a decir tú, pero ¿qué tipo de red social tiene más sentido para poder monetizar esa parte de marca personal? Sin duda alguna, empezaríamos por Instagram y TikTok. Vale. Y como foco principal, Instagram. Vale. Vamos por partes. ¿Por qué Instagram y TikTok? Principalmente porque gracias al cambio del algoritmo que comentábamos, eres capaz de llegar a muchísimas personas que no te conocen. Entonces es la puerta de entrada. Hacer que la gente te conozca. Entonces, entendido esto, ¿por qué Instagram y no TikTok? Porque TikTok se centra mucho en la viralidad, pero no en la conversión. Es decir, tú no puedes escribirle a una persona, por ejemplo, y decirle, oye, me gusta mucho tu contenido, porque de entrada, a no ser que la persona lo habilite, TikTok te bloquea. Vale. Entonces, eso es un freno, una puerta cerrada
para conectar con esa persona. Imagínate, vamos a ver un ejemplo, imagínate que a ti te gusta mucho una chica, ¿no? Sí. Tu pareja antes de conocerla. Que tú la ves por la calle y le dices, oye, me encantaría invitarte a tomar un café. Si esa persona te dice que no y no la ves más en ningún otro punto, no la vas a ver más. Totalmente. En cambio, si esa persona te dice que sí, la invitas a un café, después, no sé, si tiene un perro vais juntos a pasear el perro, después de mucho tiempo os mudáis juntos, finalmente os vais a casar. ¿Y todo gracias a qué? A que esa primera interacción ha sido positiva. Entonces, aquí hay los dos lados. Instagram permite esa interacción, permite hablar con la persona, conocer a la persona a través del mensaje directo, a través de los comentarios, etc. En cambio, TikTok es mucho más reservado en ese aspecto. La primera cita te dice que no porque te bloquea, no puedes escribir a la persona. Primero, ¿qué queremos? Que nos conozca mucha gente. Y segundo lugar, conectar con esa persona. Totalmente. Entonces, ¿cuál sería el foco si yo empezara? Instagram y TikTok, centrándome sobre todo en Instagram. Vale. Luego, ¿cuál sería, en este caso, el paso natural? Sí. YouTube. ¿Por qué? Porque no vas a conocer lo mismo a esa persona viéndolo 1 minuto o 1 minuto y medio que viéndolo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Ya. Es un nivel de conexión totalmente diferente. Sin embargo, en YouTube es mucho más difícil. Primero, el hecho de producir contenido para YouTube, Vale. porque es mucho más tiempo, tienes que hacer un guión más largo, tienes que grabarlo, muy probablemente tengas que editarlo, que hacer vídeos de 45 segundos. O sea, es la dificultad técnica. Y luego, en segundo lugar, el algoritmo de YouTube Sí. también es mucho más difícil que recomiende a personas. ¿Se entiende, no? Totalmente. Aquí sí que hay algo es importante porque la gente, bueno, si tiene algo de conocimiento podrá entender que en YouTube se puede monetizar pues con las visitas, Claro. pero en Instagram no. Entonces llevamos un rato hablando de poder monetizar, de redes sociales. Entonces, ¿cómo se pueden monetizar? ¿Cómo puede monetizar la Instagram? ¿Qué tipo de servicios o qué podemos hacer para poder hacer dinero con Instagram? La gran mayoría de personas muy probablemente piensen en monetizar por visitas, como decías, monetizar por marcas, pero eso es muy complicado porque solamente hay ciertas personas, como decíamos antes, con decenas de millones de visitas mensuales o con contratos muy exclusivos con Twitch, con YouTube, con X tipo de marcas, que son capaces de generar decenas de miles de euros. Son muy pocas personas. Es como si estuviéramos hablando de un juvenil de fútbol o de Messi. Un 1%. Un 1%, exactamente. Entonces, como una persona como yo, por ejemplo, que tengo 200 seguidores porque he empezado ya, he sido capaz de hacer 20.000 euros con mi cuenta de Instagram. Pues paquetizando lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años en un producto, en este caso un infoproducto, que en mi caso es mi curso, para poder ayudar a otras personas. ¿Vale? No siempre tiene que ser un infoproducto, o sea, puede ser, por ejemplo, un producto físico, puede ser, por ejemplo, un servicio. Por ejemplo, un entrenador personal con 200 seguidores ya puede estar ganando dinero de la marca personal. ¿Por qué? Porque es capaz, y entiende cómo funciona la marca personal, es capaz de captar, por ejemplo, emprendedores que dedican demasiadas horas a trabajar y que se están dejando de cuidar. Entonces, si yo como entrenador personal le hablo a ese avatar, le hago entender que si está mejor físicamente va a poder ganar más dinero porque estará más descansado, estará más enfocado, por tanto, tendrá una transformación. Con 200 seguidores, si cojo a las personas adecuadas, ya puedo ganar 1.500 euros al mes o más, cogiendo solamente a 2 o 3 clientes teniendo 200 seguidores. Entonces, si solamente te enfocas en colaboraciones, muy probablemente lo dejes por el camino porque es ese 1% que tú decías. ¿Vale? Si te enfocas en atraer a las personas correctas y ayudar a esas personas vendiendo un producto o un servicio, vas a poder ganar dinero independientemente de la cantidad de seguidores que tengas. Vale. Y aquí sí que yo creo que podemos diferenciar 2 puntos en un producto más high ticket, ¿no? O un producto más low ticket. ¿En qué tipo de marca personal recomiendas un producto u otro? Y también poder añadir a eso, creo que es importante. Marcas personales y lo enlazas que están empezando. ¿Tiene sentido pensar en monetizar o es algo que se pueden plantear a largo plazo? Muy buenas preguntas, la verdad. Yo creo que depende de lo que la persona quiera ofrecer. Okay. Hay que entender que cuanto menor sea el ticket, tu nivel de implicación es menor. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un trabajo convencional y tu objetivo no es dejar ese trabajo porque a lo mejor te gusta, pero quieres sacar un sobresueldo. O sea, a lo mejor puedes crear un ebook, puedes crear un PDF, puedes grabarte, no sé, 20 clases y cobrar 250 euros por algo que es grabado. Una vez ya lo has hecho, tu nivel de implicación es muy bajo y lo vas vendiendo poco a poco. Entonces, eso es un low ticket. En cambio, un high ticket significa que tu nivel de implicación es mucho más alto. Qué bueno. Que es un servicio que tú le haces a un cliente personalizado, siguiendo el ejemplo anterior de un entrenador personal. No es lo mismo alguien que se graba las clases, tú compras el curso y te entrenas tú solo, a alguien que viene contigo al gimnasio, que te despierta cuando te has dormido o cuando no tienes ganas. Entonces todo depende de la perspectiva que tengan las personas. Mi recomendación, si estás empezando, céntrate en, primero, conectar con las personas, ¿vale? A no ser que tengas mucha experiencia en redes o que tengas mucha experiencia en un tema en concreto. Primero, céntrate en conectar con las personas. Tú imagínate que quedas con un amigo, os veis a lo mejor 2-3 veces al año y que cuando os veis después de 6 meses te intenta vender algo. ¿Qué le dirás? Dirás, tío, a ver, interesado. No me intentes vender si nos vemos muy poquito.
Primero conecta conmigo, pregúntate cómo está la pareja, cómo está lo que sea. Y cuando tenéis esa conexión, a lo mejor te plantea, oye tío, ya que estás haciendo el podcast, a lo mejor te interesa esto. Puede ser que te interese o puede ser que no. Vale. Pero es muy probable, o mucho más probable, que te termine comprando porque ya ha conectado. Entonces volvemos a lo de antes, a entender que es una marca personal y que tiene el componente de ganar dinero, de viralizarte, todo el componente de marca, pero también el componente personal. Vale, está perfecto. Al final yo creo que también es importante saber muy bien identificar en qué punto estás. Claro. Pues oye, pues tiene sentido que pueda empezar a monetizarlo o tiene más sentido poder tener más valor para poder monetizar un poquito más adelante. Claro. Entonces, empalmando con esto, Marius, hemos hablado de hooks, de contenido viral, de cómo monetizar. Oye, son muchas cosas. Entonces, ¿por qué tendría más sentido alguien que tiene una marca personal que está funcionando poder delegar esta parte? O reformulo la pregunta, ¿qué tiene más sentido? ¿Vale? ¿Poder delegar esta parte o poder ir él por su cuenta? En primer lugar, delegarlo al 100% nunca es posible. Y es algo que yo les digo a mis clientes. O sea, si tu objetivo es contratarme y no implicarte en el proyecto, no vamos a trabajar juntos. Porque estaría creando una marca, pero no estaría creando una marca personal. Es como si tú quieres hacer una hamburguesa del McDonald's, que es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, o quieres hacer la mejor hamburguesa del mundo. ¿Vale? Entonces, en este caso, nuestra empresa nos enfocamos en intentar hacer la mejor hamburguesa del mundo, que forma parte de todo lo que nosotros sabemos como empresa y los resultados que te podemos garantizar, pero de tu componente personal. Esto te gusta, no te gusta, te cuadra como persona, te cuadra en base a tus valores. Entonces eso primero, no se puede delegar, o al menos con nosotros no se delega al 100%. Hay una parte de corrección, de análisis, de toques personales, de gustos, de branding, que eso es de la persona. Y nosotros, nuestro objetivo, al menos mi objetivo, es entender qué quiere esa persona y plasmarlo en todo lo que nosotros hacemos de marca. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, ¿tiene sentido o no delegarlo? Yo creo que tiene sentido si ya tienes o estás ganando dinero con tu proyecto. Es decir, si tú tienes una empresa, no puedes estar al 100% con tu marca personal, a no ser que tengas otro tipo de persona dentro de la empresa que se encargue de ejecutar. Pero en mi opinión, con los clientes que yo tengo, ellos sí que nos delegan porque ya tienen un método para monetizar y ganar dinero. Por tanto, las redes sociales y el hecho de delegarlo en las redes sociales lo ven como una consecuencia de que cuantas más visitas o cuantos más leads, más dinero. Y que a lo mejor ellos no pueden invertir todo el tiempo necesario en hacer esto porque ya tienen una empresa montada. Sin embargo, si tú estás empezando, primero que las empresas que vas a poder pagar, pocos resultados te van a dar. Porque pagando 200, 500 euros al mes, tienes un community manager que te responde comentarios, te hace comunidad, te sube alguna historia, alguna foto, pero no va a construir una marca y no te va a hacer dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas aprender esa habilidad y llevarlo tú mismo. Porque cuando estás empezando, o tienes dinero o tienes tiempo. Si no tienes dinero porque estás empezando y no puedes invertir, te jodes. Inviertes tiempo, lo aprendes, creces y luego cuando ya tengas esa empresa o ya tengas toda esa atención, contratas a alguien para monetizarlo o contratas a alguien para mantenerlo y escalarlo. Que es al final cómo funcionan todas las empresas. Por ejemplo, mi madre que tiene una tienda, claro, ella antes estaba trabajando toda la semana, de lunes a sábado y los días de navidades de lunes a domingo y volver a empezar. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa poco a poco va creciendo, pues oye, si al menos descansa 2 tardes. Luego a lo mejor descansa, pues no sé, el fin de semana y trabaja durante la semana, lo que sea. Pues lo mismo pasa con el contenido. Si tú no tienes dinero, tienes tiempo. Y si no tienes tiempo, de alguna manera, poco a poco, en base a las necesidades, en base al tiempo que tengas, puedes sacar alguna cosita, aunque sea poco contenido, pero lo que decíamos antes, empezar con la inercia de la bola de nieve. Yo sé que al final tú tienes algo entre manos que estés creando en tu empresa, que quiero que me cuentes, justamente para eso, para poder acelerar esa curva de aprendizaje. ¿Qué estáis creando? ¿A quién va dirigido? Y, oye, ¿qué podéis ayudar o cómo podéis ayudar a esas personas? Claro, mira, lo estás haciendo genial y lo estás hilando súper bien, porque, bueno, yo sin darme cuenta simplemente me enfoco en darte valor y al final tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la relación. Claro, una persona que, como decíamos, no puede pagar, o sea, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, que no puede porque no tiene la capacidad económica o no tiene un negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como decíamos, tiene que aprenderlo. Totalmente. Entonces, no puedes tener un pago mensual y recurrente, pero a lo mejor puedes comprarte un curso de 1.500 euros. Con el sueldo que tengas, poco a poco vas ahorrando y lo inviertes en esto, siendo consciente de que no vas a monetizar en 2 semanas. No se trata de esto. Se trata de, poco a poco, construir una marca personal, construir una relación con el público que vas a crear en base a aprender todo lo que hemos ido comentando en este podcast y luego vas a monetizarlo. Y cuando lo monetices, oye, a lo mejor ya dejas el trabajo que tienes o a lo mejor haces menos horas, lo que sea. De hecho, hace poco, mira, me reuní con un doctor que él hacía muchísimas horas, muchísimas horas. Y gracias a la marca personal, gracias a captar a pacientes mucho más específicos que le pagan mucho más, está trabajando menos horas y está ganando más que nunca.
Entonces, como digo, la marca personal es muy específica para cada tipo de persona, pero esa es la idea. Si no lo puedes delegar, fórmate y obviamente, en este caso lo que yo recomendaría es que se formaran conmigo, por toda la experiencia y lo más importante, por todos los nichos que hemos tratado. Porque si tú te centras solamente en un nicho, puedes enseñar a otras personas a viralizarse, a crecer y a monetizar en ese nicho en concreto. Pero es que nosotros lo hemos hecho en todos los nichos, desde la salud, la comunicación, el marketing, las ventas, desde libros de fotografías que comentábamos antes. Totalmente. Incluso, por ejemplo, para mi madre, le hemos hecho vídeos virales de una tienda de ropa. ¿Qué es esto? Porque ya no es suerte, no es azar, no es copiar algo que funciona en un nicho y replicarlo. Es entender el contexto y saber aplicarlo a cada uno de esos clientes, a cada una de esas necesidades. Entonces, si esas personas que compran mi curso lo entienden, van a ser capaces de aplicarlo en su justa medida, en su marca personal y por tanto de tener los mismos resultados que nosotros tenemos como agencia. Qué bueno. Vamos a poner obviamente un link en la descripción para la gente que quiera poder empezar a trabajar contigo. Al final lo puedo recomendar porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Oye, si no, obviamente no lo haría. Entonces, Marius, para poder finalizar este gran podcast, me comentabas la parte del propósito. A mí es algo que para mí es muy importante y me gustaba lo que me decías. Oye, me hablabas de yo tuyo de 80 años, ¿vale? Si tú te pudieras poner en la piel de ese yo tuyo de 80 años, ¿qué mensaje le dirías al Marius de hoy en día? Sobre todo le diría que tenga fe. Es decir, ese Marius de 80 años tiene conocimientos, tiene experiencias, sabe cómo ha sido todo el camino. El Marius de 23 tiene muchas dudas, no sabe cómo va a ser el camino, no sabe lo que le depara el camino. Y lo único que te empuja a seguir hacia adelante en momentos difíciles es la fe. Y no hablo de la fe hacia un Dios, puedes creer o no puedes creer, yo no me meto. Simplemente la fe en saber o en creer que las cosas se van a ir dando poco a poco y se van a ir dando hacia el camino que tú tienes en mente. Puede ser que sea de una manera o de otra, pero que al final vas a llegar a lo que tienes en mente. Por ejemplo, había una frase de Steve Jobs que me encanta, ¿sí? Que es que muchas veces no ves los puntos que se conectan hasta que has llegado al final. Entonces, hay muchas cosas que pasan por un motivo, pero tú no lo sabes. Por ejemplo, yo la primera vez que entré en YouTube y vi a creadores y me despertó esa chispa, no sabía qué era. No sabía qué estaba pasando. Cuando encontré la webcam de mi padre y empecé a hablar a cámara, tampoco lo sabía. A día de hoy tiene sentido, antes no. Brutal. Oye, pues creo que es un mensaje increíble para poder finalizar el podcast. Simplemente por invitarte, darte las gracias por dejarme exprimirte ahí al máximo. Ha sido un podcast de boli y papel brutal. Así que, señor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. De verdad y de corazón espero que este proyecto crezca mucho. Invito a todas las personas que están viendo esto a suscribirse, a darle like. Incluso una persona que crea que pueda aportar algo, que se ponga en contacto contigo porque es una persona increíble, que dejas realmente el espacio necesario para poder explicar, poder comunicar y poder ser tú naturalmente. Entonces, bueno, muy agradecido de que me hayas invitado. Más invitados como Mario. Un abrazo, tío.